¿Por qué hábitos es importante conocer este concepto? Porque es la base de la medicina china. La medicina china ha cambiado mucho durante los últimos años, pero la base fundamental y en qué se basaban los libros antiguos era en hábitos, ¿no? O sea, cada uno depende de qué cosas hace durante el día, de eso va a depender su salud y la calidad de su vida. Es decir, como decían antiguamente, cada palabra, cada acción, cada alimento que yo consumo van a tener un impacto muy importante en mi salud y en mi vida. Así que no se trata solamente de ver la parte superficial y de mejorar los síntomas de las personas, sino que enfocándonos en los hábitos adecuados podemos lograr cambiar el estilo de vida de la persona y de ese modo realmente generar el cambio necesario para curar o revertir muchas de nuestras enfermedades, en especial las enfermedades crónicas, ¿no? ¿Y qué es un hábito entonces? Es adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos un buen hábito de origen o se nos hace algo difícil al inicio, si nosotros lo seguimos repitiendo durante muchos días o años, tarde o temprano se va a volver parte de nuestro ser, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de interactuar con los demás. Y así es como va a parecer que es algo instintivo para nosotros, porque ya nos hemos acostumbrado, ya no pensamos en cómo hacerlo, lo hacemos de manera natural. Ejemplo sencillo, si yo cambio el arroz blanco por arroz integral y como el arroz integral diariamente, pasado un año, pues para mí ese va a ser el arroz, el único que hay, el único que consumo, y no tengo nada que pensar ni nada que esforzarme, simplemente va a ser lo natural para mí. Lo mismo cuando reducimos el consumo de endulzantes, como el azúcar o la stevia o etcétera. Si nosotros reducimos ese consumo y tomamos agua pura, va a llegar un punto en el que ya no va a parecer tan mal el agua pura como al inicio, sino que le va a saber bien a la persona y le va a hacer bien, que es lo más importante. Y en ese sentido, cualquier hábito se puede lograr si uno lo repite suficiente cantidad de veces. Y así es como cambiamos un mal hábito, un hábito que nos hace daño, como fumar, y lo cambiamos por otro hábito que puede ser bailar, expresarnos, leer, en fin, muchos hábitos positivos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud.